Tu atención es el recurso más valioso que tienes, pero ¿sabes a quién se lo estás vendiendo? Un mexicano promedio pasa de 7 a 8 horas en el celular. Esta estadística habla de que desbloqueamos el celular cada 10 minutos, que sería prácticamente una tercera parte de nuestra día. Intermitente, pero ahí está. Y es que estamos rodeados por pantallas todo el tiempo, prácticamente en la era tecnológica en la que estamos, en el reloj, en el celular, detrás de un monitor. Estamos sujetos y sometidos ante la industria de las pantallas. El problema de todo esto no es el tiempo que perdemos viendo TikToks y Reels, o sí lo es, pero no directamente. Detrás de todo esto hay un problema más importante y es lo que estamos dejando de ser. En los años 90, con el auge de la televisión, un politólogo italiano llamado Giovanni Sartori notó que el fenómeno de la televisión estaba teniendo implicaciones en cuanto a los desarrollos cognitivos o al pensamiento de la gente en ese momento. Esto bajo la premisa de la imagen contra la palabra. Normalmente, ahora que estamos navegando en las redes, solemos scrollear por un tiempo indefinido. Sin embargo, después, tratando de hacer una reflexión de lo que vimos, no recordamos mucho de lo que vimos, simplemente fue fugaz. Decenas de imágenes, videos, historias, fragmentos que pasaron frente a nuestros ojos sin que tuviéramos tiempo de poder procesarlos en su totalidad. Estas impresiones fugaces que el cerebro registra de forma pasiva van moldeando el cómo nosotros vemos, el qué compramos, el cómo actuamos, el cómo votamos. Prácticamente cómo vemos e interpretamos el mundo que hay afuera, nuestra cosmovisión. Giovanni Sartori advirtió sobre cómo el fenómeno de la televisión estaba cambiando nuestra forma de ver y entender el mundo. Planteó que la humanidad estaba en un proceso de transición a una nueva especie, el Homo videns, u hombre que ve. Y es que a lo largo de la historia la humanidad ha ido evolucionando acorde a las condiciones que lo rodeaban. Tenemos al Australopithecus, después al Homo erectus, al Homo habilis, al Homo sapiens sapiens. Lo que decía Sartori es que estamos evolucionando a un nuevo tipo de humano. Uno que ve, pero pierde algo fundamental de él, la capacidad de poder pensar profundamente. Una especie que privilegia la imagen sobre la palabra. Sartori argumentaba que la cultura de la imagen debilitaba el proceso de abstracción de un ser humano. Cuando lees, tu cerebro realiza un proceso activo. Traduce signos lingüísticos en conceptos, conecta ideas complejas y estructura un pensamiento más analítico, por así decirlo. La imagen, en cambio, opera de manera más directa e inmediata, ya que esta es incuestionable, como él lo menciona. No exige traducción o debate interno. Prácticamente lo que te muestra la imagen es lo que es. Un perro es un perro porque la imagen te está diciendo que es un perro. Sartori predijo que la adicción a las imágenes no nos haría meramente más visuales, sino intelectualmente ciegos, atrofiando nuestra capacidad de pensar para convertirnos en una especie domesticada que solo sabe mirar, pero ya no entiende o cuestiona mucho de lo que ve. Y es que imaginemos esto. Cuando vemos una letra, esta letra funciona en nuestro cerebro como un símbolo. Ese símbolo se convierte o adquiere la categoría de significado dentro de tu cabeza y este se conecta a la vez con otros significados que ya tenías dentro y así se vuelve un proceso activo de cognición, ¿no? De pensamiento. Todo este proceso conlleva el leer una palabra. Con la imagen pasa algo completamente diferente, ya que la imagen te presenta como tal lo que te menciona. No necesitas pensar qué es justicia. Es un proceso activo en donde tu mente está construyendo un sentido básicamente todo el tiempo. Pero ante la imagen todo cambia, ya que no hay este proceso de imaginarnos, de interpretar. La imagen te muestra una injusticia y tú no tienes que imaginar o pensar o asociar a la justicia a algo. Te está dando en un cuadro lo que es la justicia. Es inmediato y directo. Y nuestra mente desafortunadamente es pasiva ante todos estos ataques de información. Sartori dice que todo esto tiene un costo,
cuando solo vemos nuestras capacidades de pensar, de interpretar, de razonar o abstraer símbolos sin significados, se va deteriorando con el tiempo. Es como un músculo cuando no lo ejercitamos, este va perdiendo firmeza y volumen. Te quedas en lo visual, en aquello que apela a las emociones y te hace sentir algo, en aquello que te muestra la pantalla frente a ti. Entonces, cuando una sociedad entera se mueve de la lectura a la cultura de la imagen, estamos creando gente que ve pero no necesariamente piensa, gente que reacciona pero no profundiza, que ve pero no cuestiona, que siente pero no reflexiona. Y ante todo este fenómeno, los gobiernos y las grandes corporaciones capitalistas orquestaron todo este mecanismo en favor de sus propios intereses. Entendieron lo importante, no necesitan transmitir o convencer a través de argumentos. Lo que necesitan son imágenes poderosas, cargadas de peso, de sentimiento, de emoción, que cautiven, que conmuevan, que enganchen, que apele a la médula de las emociones y ellos consigan sus objetivos. Un candidato político no necesita que nosotros conozcamos su agenda completa o cuáles son las propuestas de su partido. Necesita que nosotros veamos una imagen de él atravesando la comunidad, metiéndose en los charcos, abrazando a gente de la tercera edad, porque eso llega a la emoción. La gente con eso se convence de que es una buena persona y así es como se lleva la elección. Otro ejemplo serían los medios de comunicación. Las noticias ya no son análisis rigurosos acerca de un hecho periodístico, ya son clips tendenciosos con imágenes llamativas y títulos amarillistas que muchas veces no se enfocan en hacerte profundizar en el hecho, sino en llevarte un mensaje que el director editorial quiere que tú veas. Un producto no se vende en sí por lo que es, sino por lo que te va a hacer sentir una vez que lo tengas. Véase con la ropa, véase con artículos que muchas veces compramos no por la necesidad de que los necesitamos, simplemente porque vimos que la publicidad nos decía que íbamos a ser más felices una vez que los tuviéramos. Como dice el Club de la Pelea. El Homo Videns elige basado en todo esto. Elige qué comer, qué pensar, cómo vestir, cómo votar, qué estudiar, en qué creer. Todo esto a base de imágenes que vio anteriormente. ¿Por qué? Porque su capacidad de pensar críticamente está atrofiada. Pero bueno, si hablamos de que toda esta teoría se fundamentó en los años 90, durante el auge de la televisión, esto ya no tendría que tener implicaciones actuales, ¿o sí? Pues sucede prácticamente lo contrario. Esto solo fue un antecedente para algo que tomaría mayor relevancia en las épocas actuales. Y es que bueno, la televisión tenía sus ciertos límites. Horario, categorías, duración. Un programa duraba de un día para otro, ¿no? Y obviamente te bombardeaban con información durante una hora, sin embargo tenías espacio a la reflexión por un día o cierto tiempo. Pero hoy en día todo este proceso se intensificó. Las redes sociales y los algoritmos. Aquí es donde el Homo Videns se vuelve más vulnerable de lo que Sartori planteaba. Y es que al scrollear solamente en redes sociales, nosotros no decidimos tanto qué es lo que quiere ver. El algoritmo es el que con base a cómo vamos avanzando va poniendo temas que él identifica que pueden engancharnos más. Te muestra algo, te genera curiosidad, rabia, angustia o miedo. Y de repente, cuando menos te lo esperas, estás sumergido en una cantidad de contenido que nunca imaginaste que terminarías viendo. No eres tú quien está usando a la red, es la red quien te está usando a ti. Todo este sistema está minuciosamente diseñado para captar nuestra atención, para manipular cómo actuamos y para hacernos volver una y otra vez. Y es que quien crea estos algoritmos entienden perfectamente este fenómeno que describía Sartori. Saben que la imagen es más poderosa que la palabra para captar la atención. Saben que no necesitas pensar, necesitas reaccionar. Entonces nos bombardean todo el tiempo con miles de imágenes y estímulos diseñados rigurosamente para alguna reacción emocional. No te muestran lo complejo de un asunto o todo el contexto de algún hecho o de algún suceso complejo. Simplemente te muestran un clip tendencioso que va a causar en ti una emoción fuerte,
pero no va a dejar en ti algún hilo para que después puedas razonarlo o profundizar en él. Y así, sin que nosotros lo notemos, nuestra realidad fue llevada a cabo por medio de imágenes, seleccionadas minuciosamente para manipularnos. Y es que, haciendo otro ejercicio de reflexión, sería algo irónico que desde esta posición yo divulgue este tipo de mensajes por las mismas plataformas a las que se critica. Sin embargo, el primer paso es entender que hay un problema. Yo también entiendo que soy parte del problema. Yo también crecí viendo televisión, siendo un video niño, como Sartori lo llama. Y él específicamente menciona a los videoniños porque cuando somos pequeños estamos más expuestos a este tipo de estímulos. Afectan muchísimo más nuestra cognición cuando vamos creciendo. Por eso crecemos idolatrando o adulando tanto a la gente que vemos en televisión, porque son las imágenes de en quien nos mostraron una figura de éxito, de poder, de ambición. Lo importante de esto es entender que no hay una manera fácil de salirse del sistema. La respuesta práctica no reside en aislarse y rechazar la tecnología. Eso es casi imposible. Consiste más bien en aprender a pausar un scroll, ejercitar nuestra capacidad de analizar frente al bombardeo emocional y buscar el contexto complejo detrás de cada estímulo visual. Pero repito, esto ayuda una vez que aceptemos que estamos dentro de un fenómeno y somos parte de un problema. Es como en Alcohólicos Anónimos. Cuando reconoces que hay un problema, las puertas se te abren. Y no lo digo por experiencia, ¿no? Me contaron. Una vez que nos damos cuenta que estamos siendo manipulados, una vez que reconocemos el mecanismo, tenemos la capacidad de poder actuar más conscientes de lo que estamos haciendo, de lo que estamos pensando, de lo que estamos comprando. No se trata de mudarnos a la montaña y dejar todo atrás en el olvido, sin redes, sin internet, sin luz, aunque no estaría tan mal. Pero es demasiado superficial e ingenuo ese pensamiento. Se trata más bien de actuar con conciencia, de reconocer cuando un algoritmo está creando en nosotros un deseo que ni siquiera sabíamos que teníamos, cuando una imagen te está manipulando emocionalmente, de ejercitar nuestro pensamiento crítico mientras scrolleamos, de leer, de profundizar, de debatir, de buscar la complejidad en algo que nos han vendido siempre como algo sencillo. Ojo, esto no es hacerte la vida más difícil, cuesta más, pero vale la pena si lo piensas bien. Y es que la libertad no es salirse del sistema, eso es casi imposible, sino ser consciente de que estamos adentro y a partir de ello navegar adentro con las herramientas adecuadas, con el criterio adecuado acorde a lo que está pasando a nuestro alrededor. Y la pregunta para concluir este tema que dejé abierto es: ¿sabemos realmente qué es lo que queremos o queremos simplemente lo que otra persona diseñó para que querramos? Y si un algoritmo es el que está generando o creando deseos en nosotros mismos, entonces, ¿qué tan libres somos para pensar, para elegir, para ser nosotros mismos? Déjalo en los comentarios y comparte tu opinión. De mi parte, esto es todo. Esto fue un segundo episodio de esta cápsula llamada ¿Qué sé yo? Mi nombre es Ricardo Sandoval y muchas gracias por estar aquí.